profe, hoy lo vi. Ya tienes un like. Vale, gracias. Listo. Entonces, comencemos con la sesión del día de hoy. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar viendo lo que nos planteaba la guía de aprendizaje, que está relacionado con el foro personaje histórico. ¿Listo? La guía de aprendizaje nos decía entonces, haciendo un recorderis muy rápido, que para desarrollar nuestro foro íbamos a escoger a un personaje famoso, ¿cierto? Real, personaje de la historia, y mencionar 15 eventos de su vida, de este personaje histórico. ¿Listo? Como es algo que ya ha sucedido en el pasado, pues vamos a hablar principalmente de cositas del pasado, ¿vale? Eso es lo que nos plantea la guía de aprendizaje. Para ello, pues, nosotros habíamos dicho que íbamos a necesitar el manejo del pasado simple. Y decíamos que dentro del pasado simple íbamos a necesitar verbos, vocabulario. Y esos verbos iban a llamarse verbos irregulares por un lado o verbos regulares por otro lado. ¿Listo? Y que estos verbos se iban a unificar dentro del tiempo pasado simple, ¿sí? Y decíamos que el pasado simple se bifurcaba, se dividía, se partía en dos mitades igualmente importantes. El manejo del verbo to be por un lado, ser o estar, y el manejo de otros verbos como verbos regulares o irregulares, como crecer, pensar, imaginar, olvidar y demás, que es la otra mitad. ¿Listo? Esto es lo que habíamos hecho en las sesiones anteriores. Ahora, esta temática, los pasados simples, eh, son los tiempos en los que nosotros decimos qué sucede, en qué momento sucede una situación, ¿cierto? Pero los tiempos gramaticales también vienen acompañados de algunas palabritas adicionales. Esas palabritas adicionales se llaman sustantivos, se llaman pronombres, verbos, artículos, adverbios, adjetivos, preposiciones, conjunciones o interjecciones. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque todas estas cositas, adverbios, artículos y demás, las vamos a utilizar en todo momento. ¿Listo? Y para nosotros crear una biografía, que es lo que vamos a hacer en este momento al hablar de un personaje histórico, no solamente necesitamos hablar del pasado simple, sino también unificar eso utilizando pronombres, utilizando características, utilizando conjunciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, pasando rápidamente a explicar rápidamente cada uno de estos criterios, porque estos se explican en diferentes niveles de formación, ¿cierto? Entonces, procedemos a mencionar qué es una característica. Un adjetivo o una característica, que es lo mismo, es lo que nos permite dar una idea mental sobre color, tamaño, forma, nacionalidad, etcétera, de lo que estemos describiendo, de una persona, de un objeto, de un animal, de un lugar, ¿sí? Y eso que estamos describiendo, que puede ser descrito, es un sustantivo, un noun. Es decir, ellos dos prácticamente van de la mano. Por el otro lado, también tenemos verbos y adverbios. Los verbos son esas palabritas que nos permiten mencionar actividades o acciones, que ya los vimos hace un rato diciendo que son verbos regulares o irregulares, ¿sí? Es decir, hace rato en sesiones anteriores me refiero. Los adverbios van a ser a los verbos lo que los adjetivos a los sustantivos. En la medida que los adverbios nos dan un contexto, nos dicen cuándo se llevó a cabo una situación, de qué manera, con qué frecuencia, ¿cierto? Entonces decimos constantemente, hace 3 días, diferente de decir hace 2 semanas, eh, regularmente, cuidadosamente, todo lo que termina en mente nos da, es un adverbio, ¿sí? Entonces, una cosa es decir, Pepe pateó la pelota, vale. Pero una cosa es decir, pateó la pelota hace 5 minutos, a decir, pateó la pelota hace 3 años. Ese es un adverbio de tiempo, por ejemplo, ¿cierto? O la modelo camina, ¿vale? Una cosa es decir, camina con ligereza, rápidamente, carismáticamente, enojada, etcétera, 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 ¿cierto? Con gracia mejor. Pues eso es un adverbio, porque responde a la pregunta de cómo realiza la modelo esa actividad, ¿sí? Entonces ellos dos van ligados. ¿Qué más tenemos? Pronombres. Los pronombres prácticamente reemplazan al sustantivo o al sujeto, son los sujetos principalmente, para evitar redundancia. En lugar de decir Pepe, Mariana, Cristina, yo, Pepe, Mariana, Cristina, yo, Pepe, Mariana, Cristina, yo, que somos sustantivos personas,
pues es mucho más rápido decir nosotros. Artículos, ¿qué es un artículo? Los artículos son esas palabritas que en español nos permiten dar el género y la cantidad, si es singular o plural. El la, los, las son una, que en inglés pues son las mismas, ¿no? The, a y a. Interjections, ¿qué son esas? Las interjections son esas expresiones que nosotros utilizamos para expresar sorpresa o alegría o dificultad o ese tipo de expresiones que son muy fuertes, emociones muy fuertes, que no tienen normalmente una traducción, ¿no? Como, uff, ah, wow, ajá, ¿sí? Esos son las interjections, también que a veces son como muletillas. ¿Qué más podemos tener? Preposiciones y conjunctions. Las preposiciones y los conjunctions, creo que la pregunta que era del día de ayer, era que son los conectores. Ambos son conectores. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Porque ambos conectan ideas. La preposición hace que una única idea se fortalezca, ¿sí? Una única idea. Y las preposiciones en este caso pueden ser de ubicación, de tiempo, dirección, entre otras. Por ejemplo, la carnicería está cruzando la calle y ese cruzando o al cruzar es una preposición de movimiento, ¿sí? O por ejemplo, el gato mesa. ¿Cuál es la relación del gato mesa? El gato está debajo, al lado, al respaldo de la mesa, ¿sí? Que es en el nivel 2. Es una preposición que hace que una única idea se vuelva poderosa. Las conjunctions, que van a hacer algo parecido, lo que van a hacer es unificar diferentes ideas que sean correspondientes, que sean semejantes, es decir, pasado simple con pasado simple, sustantivos con sustantivos, características con características, ¿sí? Van a relacionar elementos semejantes. Por ejemplo, ¿y con qué finalidad? Perdón, con la finalidad de hacer que algo se vuelva menos redundante e inclusive más elegante. Por ejemplo, me gusta el helado de fresa, me gusta el helado de vainilla, me gusta el helado de chocolate, no me gusta el helado de frambuesa, no me gusta el helado de maracuyá, no me gusta el helado de limón. ¿Es comprensible todo lo que dije? Sí, pero es repetitivo, ¿cierto? Entonces, para evitar la repetición, podríamos haber dicho lo siguiente. Me gustan los helados de fresa, vainilla y chocolate, pero no los de maracuyá, limón ni frambuesa, ¿sí? Entonces, ese y, pero, ni son conjunctions. Lo que hacen es unificar ideas, eliminando lo que es redundante, con la finalidad de que lo que estemos mencionando sea mucho más agradable al oído, o más sencillo, más rápido, ¿cierto? Y es un conector, ¿sí? Igual que una preposición. ¿Por qué hago mención de esto? Porque para la biografía vamos a necesitar no solamente el contexto del pasado, sino que muy probablemente vamos a utilizar este tipo de cositas. Verbos, evidentemente en pasado, porque es un tiempo pasado, artículos, adverbios, características y demás. La propuesta para desarrollar nuestra biografía es la siguiente. Bueno, ahí hicimos un ejercicio de recorderis, de pasado simple y de otras características, ¿no? Hay un ejercicio muy rápido aquí cuyo objetivo es el siguiente. El texto está en presente simple, ¿sí? Y una de las maneras de recordar cómo funciona un pasado simple en este caso es tomar los verbos principales, los que están entre paréntesis en este caso, y convertirlos a su versión pasada, porque es que el presente y el pasado, prácticamente la diferencia más, o bueno, la diferencia más importante mejor, está en la conjugación del verbo. Obviamente el contexto aplica, pero pues el verbo es lo más importante. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera tomar este texto, diría, los pitufos son un dibujo de los años 60, de los años 80. Pero si quisiera decir que esto es algo del pasado, podríamos decir, The Smurfs was a cartoon. ¿Por qué no were? ¿Por qué no eran un dibujo animado? Porque aquí el artículo me dice que es un dibujo animado, no son los dibujos animados, ¿sí? Por eso es los pitufos, o sea, en la serie era, no es la serie eran, ¿sí? Que es la versión singular, que está ligado a lo que vimos ayer, ¿no? Was para singular y were para plural. Eran un dibujo animado de los años 80.
Los pitufos, ahora sí habla de los pitufos, no de la serie. Viven, esto es al día de hoy, they live. Pero ¿cómo hago para decir vivían? Porque esto era algo que sucedió hace pues, tiempo. Supongamos que los pitufos ya murieron. Como este es un verbo regular, su versión pasada se llamará lived. Los pitufos vivieron en una villa y papá pitufo era su líder. Si dijésemos papá pitufo es su líder al día de hoy, como texto en presente sería is. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Entonces, para papá pitufo siendo singular. Ahí es donde vamos a ir haciendo las cositas, ¿no? Este es un ejercicio que me parece muy poderoso para recordar pasado simple y para practicar la parte de listening y de speaking, ¿vale? Que lo voy a dejar aquí en chat para completarlo. Lo único que sí es que hay una paréntesis que yo voy a terminar aquí y es este. Aquí, he's playing the piano. Is playing the guitar. Uh, tu, 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 tu. He is singing. She is not playing. ¿Por qué hago esto? Porque como está hablando de una fotografía, ¿cierto? Y la estamos viendo en tiempo presente, y eso es lo que está sucediendo justo ahora, en este momento, en la fotografía, porque la estamos viendo, pues esto es lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, en la imagen, él está tocando el piano. No podemos decir, él estaba tocando el piano, porque estamos viendo la imagen justo ahora, ¿cierto? Podríamos haber dicho, en lugar de la fotografía, en ese instante, en 1970 y puntas, o pues supongamos que esta foto sea de 1993, en 1993, el 3 de julio de 1993, él estaba tocando el piano, perfecto, porque eso es un evento que sucedió en el pasado. Pero como es una fotografía, como es un evento que estamos reviviendo al día de hoy, ahora, por eso estamos diciendo he's playing the piano in the picture. Lo mismo, porque aquí está hablando de la misma fotografía, el pitufo bromista está tocando la guitarra, en la imagen él está cantando y en la imagen ella no está tocando ningún instrumento, ¿cierto? Si nuevamente no hablásemos de la imagen, sino de lo que estaba sucediendo en un evento, en un estadio, me invento, ahí ya diríamos, she was not playing, porque estamos hablando de una situación pasada. ¿Listo? Quitando esas excepciones, todo lo que el resto de verbos que están entre paréntesis los podríamos manejar en la versión pasado simple. ¿Cómo decimos el verbo were en pasado en una negación? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que la estructura gramatical del pasado implica, ¿dónde estás? Aquí estás. Implica que el pasado utilice did not y luego el verbo en principal sin modificaciones, ¿no? ¿Cómo utilizamos el verbo were en pasado? Como el verbo were es un verbo irregular, pues debemos buscar la versión irregular. ¿Cómo utilizamos la versión pasada de have? Bueno, el verbo have es un verbo irregular, al cual junto con el verbo to be y el verbo to do, eso sí, como sea, tenemos que saberlos de memoria, ¿cierto? Entonces, este es un ejercicio que propongo ser desarrollado para mejorar la capacidad de, ¿qué es? Para el ejercicio del pasado simple. Lo voy a poner aquí en chat. Epa. Listo, ahora sí que el ejercicio está diseñado para ser desarrollado en presente simple, pero como hemos dicho, gramaticalmente podremos hacerlo también en pasado, respetando ciertos contextos, ¿no? Entonces, me parece poderoso para practicar también el pasado simple. Bueno, esa es la práctica de presente y pasado simple. El recorderis de lo que estábamos estudiando la vez pasada. Ahora, regresando a lo que nos plantea la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje nos decía, hagamos una biografía. ¿Listo?
Vamos a mencionar, hablar de un personaje importante de la historia y vamos a decir 15 eventos de su vida. La propuesta para hablar de una biografía de alguien importante es hacerlo pasito por pasito. La propuesta entonces es que primero creemos una historia cronológica que sea coherente, cronológicamente hablando, utilizando frases sencillas y cortas, utilizando inclusive la regla KISS. La regla KISS es el acrónimo de Keep it short and simple, al menos mientras está empezando a hacer la cuestión de escritura. No solamente en pasado, sino en todo tiempo verbal. La regla KISS ayuda hartísimo. Keep it short and simple. ¿Sí? ¿Y qué es keep it short and simple? Haga frases corticas, sencillas, fáciles de entender, sin hacer algo extravagante, ¿cierto? Y pues sin utilizar inteligencia artificial, porque pues si lo hago con inteligencia artificial, pues no estoy aprendiendo nada, ¿sí? Entonces, la idea de hacer este ejercicio de esta manera, hacerlo cortico, es precisamente fortalecer el conocimiento del pasado simple. ¿Listo? Entonces, como hablamos de la parte cronológica y la guía de aprendizaje nos dice cuáles son los eventos de su vida en orden cronológico, en orden o secuencia, ¿cierto? En un orden coherente, pues la propuesta es que hablemos primero de su nacimiento, luego de su familia, ¿cierto? Luego de su niñez, porque la familia siempre va a estar, pero pues es lo primero que aparece. Luego su educación, su vida afectiva, su matrimonio en caso de que lo haya tenido, sus hijos en caso de que los haya tenido, puede ser que no los haya tenido como Frida Kahlo, su empleo, su actividad económica, sus razones, las razones por las que usted considera que debe ser famoso y debe ser nombrado, ¿cierto? En el foro por lo menos. Y si ya ha fallecido, pues su muerte. Pero note cómo todo esto está en pasado. Porque si es un personaje famoso y tiene, no sé, 80 y punta de años, pues hace rato nació. Su familia cercana, familia de padres y madres y cercana de esas, no familia de pareja, pues muy probablemente si ya tiene 90 años, pues ya ha fallecido. Su niñez hace rato que se fue. Su educación, la principal, por lo menos, la de universidad, colegio, ya la acabó. Si se casó a los 90 años, pues probablemente se casó antes, ¿cierto? A pesar de que se vaya a casar nuevamente. Sus hijos a los 90 probablemente ya no tenga chance de tenerlos. Empleo a esas horas ya de pronto ya está jubilado. Razones por las cuales es famoso. Probablemente siga haciendo cosas, pero ya que en 90 años ya hizo mucho. Posiblemente inclusive ya esté muerto. Pero si no está muerto, ¿sí? Entonces todo esto está relacionado con el pasado, pero si está vivo todavía esa persona, ahí sí podríamos utilizar el presente simple. En caso contrario, pues todo esto será mencionado en pasado. Si por ejemplo hablamos de, a ver, un personaje famoso, voy a hacer una burrada porque voy a decir de alguien horrible. Si hablamos de Adolfo Hitler, ¿sí? Pues este personaje nació a finales del siglo XIX, 1800, lo que sea. Su familia, bueno, su familia, su papá, su mamá, su abuelo era judío, una vaina así. Su niñez, bueno, su niñez fue en Austria, lo que sea. Educación, el tipo estudió pintura en la universidad de no sé cuántos. Casarse, nunca se casó, pero sí tuvo relaciones con alguien. Hijos, nunca tuvo. Empleo, fue militar y fue político, listo. Razones por las cuales es famoso o conocido, porque llevó al fin de los tiempos. Muerte, pues se suicidó. Entonces, mire, todo eso está hablando del pasado. Todo eso está hablando del pasado. Y aquí, si mencionamos por lo menos un evento de cada uno de ellos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 situaciones de nuestro personaje famoso. Algunas cositas hablaremos más, ¿cierto? Otras cositas hablaremos menos, pero de los 15 eventos, pues esos 15 eventos los podemos distribuir entre nacimiento, familia, educación y demás. ¿Sí? Ejemplo, voy a tomar un personaje ficticio que primero va a ser hombre, luego va a ser mujer, voy a cambiar el sujeto, ¿cierto? Para hacer la referencia a él o a ella, porque al ser un personaje que vamos a describir para nuestra evidencia,
pues ese personaje es una tercera persona del singular, ¿cierto? Entonces ese personaje ficticio se va a llamar Pedro o Paola, o le voy a cambiar el nombre, no importa. Entonces, Pedro was born in Colombia on February 2nd, 1957. Esto lo estoy viendo últimamente de manera muy frecuente. Normalmente las fechas se utilizan con números ordinales, no cardinales, normalmente. Esto, yo estoy dando retroalimentación de eso en esas evidencias que me están poniendo por allá. Bueno, he was born in Colombia on February 2nd, 1957. Bueno, mire que was born nació. Esto es pasado. Y esto lo habíamos visto en la sesión anterior, ¿no? Familia. Bueno, voy a suponer que ahora se llama Paola. Paola had two brothers. Paola had one sister. Her parents were lawyers. ¿Sus padres de quién? De Paola eran abogados. Todo esto es familia. Y note cómo todo está en pasado simple. ¿Sí? Verbo to have, verbo to be. ¿Qué más podríamos mencionar? Algo de la niñez. Regresemos con Pedro. He didn't live with his parents. Él no vivía con sus padres. He lived with his son in Medellín. Aquí tengo un pequeño error. Ahí es. Él vivía con su tía, perdón, en Medellín. Este personaje ficticio. Educación. ¿Qué más podría ser importante cronológicamente hablando? She wanted to be a doctor. She studied hard. Verbos regulares en pasado. She studied medicine at Universidad ABC. She graduated with honors. Sí, todos ellos son verbos regulares en pasado. Quería ser doctora, estudió mucho, estudió medicina en la Universidad ABC, se graduó con honores. Estado civil. He didn't get married. Él no se casó. Perfectamente válido. Hijos. She had one son. Tuvo un hijo. Bueno, empleo. A partir de aquí ya podríamos incluso ya dar muchos más detalles porque normalmente las razones por las cuales somos conocidos ante el mundo es por lo que hacemos, ¿no? No tanto por nuestra familia, no tanto por nuestra muerte, no tanto por nuestro nacimiento, no tanto por, por nuestra niñez, sino por lo que hacemos ya de relevante para el mundo, ¿no? Entonces, a partir de aquí es donde creo yo la evidencia se puede ir alargando. Por ejemplo, on July 3rd, 1981, he started to work at Mayo Clinic. El 3 de julio del 81 empezó a trabajar en la clínica Mayo. He began to research and develop a cure for AIDS. Él empezó a investigar y desarrollar una cura para el SIDA. She found the cure for AIDS. Ella encontró la cura para el SIDA, supongamos que sea cierto. He donated all his money to charity. Y por eso también es importante. Él donó su dinero, todo lo que pues, ganó por la investigación, a caridad. Y eso hace relevante que sea importante y sea reconocido, ¿no? Y muerte, porque supongamos, nació en 1900, ¿en qué año? En el 57, pues probablemente ya haya fallecido. Puede que no, pero vamos a suponer que sí. She died in Bogotá at the age of 99 years old. Supongamos que sean 99 años. Entonces mire cómo todo está en pasado simple. Todas son frases corticas, sencillas, fáciles de entender, ¿cierto? Son cortas y sencillas y todo coherente con el pasado simple. ¿Sí? Por eso habíamos estudiado tanto el pasado simple, para hacer esto. Ahora, esa es la primera parte. Vamos a la segunda parte. Ya tenemos la cronología, ya tenemos la parte importante. Este podría ser incluso, si no lo queremos hacer como evidencia esto, que ya es propio nuestro y de esto debemos ser muy orgullosos en lugar de utilizar inteligencia artificial, pues con esto está perfecto. Pero si queremos ir más allá, porque tenemos la capacidad de hacerlo, que es mucho mejor, pues vamos a agregarle picantico. Vamos a hacer un poquito más difíciles las cosas. La propuesta es ahora conectar estas ideas utilizando conjunctions y puntuación. La puntuación, coma, punto, puntos suspensivos, etcétera, que eso nos ayuda bastante. Y las conjunctions, que es lo que vimos hace ratico, que son los llamados
Las llamadas conectores, ¿sí? Y, pero, desde 1900 hasta 1000, hasta 2000 algo, ni lo uno ni lo otro, o, pero, en cambio, ¿cierto? Y aquí las vamos a ver en rosadito. Entonces, mire cómo antes teníamos, she was born in Colombia, she had two brothers, she had one sister, her parents were lawyers. Mire que esto podríamos unificarlo porque está muy suelto, ¿cierto? Podríamos unir ese tipo de ideas, hacer un párrafo mucho más elegante. Y con la puntuación y las conjunctions podríamos decir, he was born in Colombia on February 2nd, 1957. Aquí no hay cambios, pero aquí sí podemos hacer esto. He had two brothers and one sister. En lugar de decir, él tenía dos hermanos, él tenía una hermana de manera separada, note cómo ese and unifica esa idea para hacerla más poderosa. Y como eso hace parte de familia, pues incluimos los padres. ¿Sí? Otra conjunction. Decíamos, él no vivió con sus padres, él vivió con su tía. No sé por qué aquí lo tengo con mayúscula. Unificamos eso y decimos, he didn't live with his parents, but he lived with his aunt in Medellín. Él no vivió con sus padres, pero sí vivió con su tía en Medellín. Algo parecido a lo que le pasó a John Lennon, ¿no? Que no vivió con sus padres, pero sí vivió con su tía. De ahí tomé la referencia. ¿Sí? Entonces mire cómo las conjunctions me permiten unificar estas ideas. ¿Sí? Que es de a poquito. Y esto de las conjunctions usted probablemente las miró en nivel 1 y nivel 3. No todas, obviamente, pero sí algunas importantes. Procedemos a avanzar. Esto usted también lo vio esto sí lo vio en nivel 3. Estoy segurísimo que lo vio en nivel 3. Adverbios. Los adverbios, habíamos dicho, son esas palabritas que nos permiten dar contexto, ¿sí? Que nos dicen qué tan a menudo, cuándo, dónde, ¿sí? Eso es lo que hace un adverbio. Lo voy a mencionar en verdecito. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo con el adverbio es darle más poderío a lo que queremos mencionar, ¿sí? Porque hace ratico decíamos, he didn't live with his parents. Él no vivió con sus padres. Pero es muy diferente decir eso a he never lived. Él nunca vivió con sus padres. Aparentemente es lo mismo, ¿no? Él no vivió, él nunca vivió, ¿sí? Pero digamos que ese nunca le da como una fortaleza más grande, ¿sí? Eh, hace rato en la versión original decíamos que cuando estábamos hablando de estudios, decía, she wanted to be a doctor, she studied hard, she studied medicine, she graduated with honors. Note como un adverbio me da un poderío porque me dice, she wanted to be a doctor, so she always studied hard. Note cómo ese cambio chiquitico de una sola palabrita me da un poderío enorme. Quería ser doctora, estudió duro, estudió medicina, se graduó con honores. Frases aisladas. Versus, ella quería ser doctora, por lo tanto, siempre estudió duro. ¿Sí? En un solo párrafo, en una sola frase, perdón, hago mucho más énfasis en algo y la frase se vuelve incluso muchísimo más elegante, solo habiendo modificado puntuación, conjunctions y en este caso un adverbio. ¿Sí? Porque si ya se ganó los honores, pues uno puede decir que efectivamente le estaba poniendo la ficha a lo que estaba haciendo, ¿no? Siempre hacía algo. Tercer punto. Podríamos quedarnos aquí, pero si queremos avanzar, muchísimo mejor. Mi cuarto paso, mi propuesta de cuarto paso para crear un texto, no solamente en pasado, para presente, para futuro, tiempos perfectos, ¿cierto? Mi propuesta es que siempre mejoremos nuestro texto y evitemos la repetición. ¿Qué significa mejorar nuestro texto? Encontrar sinónimos, evitar redundancia, quitar palabras que pues tal vez no funcionen, agregar cositas que tal vez permitan que nuestro texto sea más agradable, ¿cierto? A la lectura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la versión original decíamos
She was born in Colombia, ¿cierto? Pero podemos agregarle algo. He was born in Ibagué, Colombia. Esto es mejorar nuestro texto, porque es que Colombia es enorme. Pero decir, es que nació en Ibagué, ya da como más detalles, ¿cierto? Decíamos hace ratico que en la versión original tenía 2 hermanos y una hermana, sus padres eran abogados, ¿vale? Y que él vivió con su tía, pero nunca vivió con sus padres, ¿no? ¿Cómo mejoramos eso? Bueno, his parents were lawyers, but she never lived with them. Sus padres eran abogados, pero ella nunca vivió con ellos. Solamente organizamos esto. Y con eso mejoramos muchísimo nuestro texto. Instead, he always lived with his son Maria in Medellín. En su lugar, vivió con su tía María en Medellín. ¿Sí? Decíamos en versión original, he had 2 brothers, he had 1 sister, que lo mejoramos diciendo, he had 2 brothers and 1 sister, y lo podemos aún mejorar más diciendo, she had 3 siblings. Ella tenía 3 hermanos, 2 de los cuales eran hombres, y la siguiente era una mujer. ¿Sí? Porque siblings es hermanos, pero entendido como son hombres y mujeres. Si queremos hacer el énfasis de que los hermanos son hombres, se llaman brothers. Y si queremos hacer énfasis en que los hermanos son mujeres, o sea, hermanas, pues, serían sisters. Y si es mezcladito, siblings. ¿Sí? Entonces, mire cómo podemos mejorar nuestro texto con cositas sencillas, pero pasito por pasito. ¿Sí? Obviamente esto toma tiempo. Obviamente esto no se hace de la noche a la mañana. ¿Sí? Pero si se va haciendo de a poquito, que es lo que la propuesta de nuestra evidencia en este caso, ¿sí? Que la evidencia nos dice 15 eventos y con que lo hayamos hecho solamente con el primer paso ya lo tenemos hecho, ¿cierto? Y está perfecto porque lo hicimos nosotros, ¿sí? Si queremos ir avanzando, podemos ir. La propuesta es que hagamos esto. Mejoremos nuestro texto aumentando puntuación, conjunctions, adverbios, quitemos cositas que no nos sirvan, agreguemos cositas que sí nos funcionen, ¿cierto? Tenemos detallitos que sean poderosos, quitemos lo que pues, no nos dé, no sea relevante. Y el paso número 5 de mi propuesta es que seamos creativos, ¿sí? Sobre todo si es un texto imaginativo, si es un texto real, pues la creatividad no es que nos ayude, pues no tiene mucho lugar, ¿cierto? A menos que sea un evento que nosotros queramos para nosotros. Divertámonos, eh, sobre todo cuando creamos algo cuando estamos creando algo que no, pues no una biografía, pero pues sí algo de algo que queremos lograr para nosotros, ¿cierto? Entonces me invento, eh, el próximo año voy a viajar a este lugar, este lugar, este lugar, pues eso a mí me parece divertido. Pero sobre todo, celebrar nuestros logros, ¿sí? Porque solamente nosotros sabemos lo que nos ha costado hacer esto. Las noches en vela, el tiempo dedicado, el agotamiento después del trabajo, en fin, ¿cierto? El no estar en un lugar a cambio de estar aquí, ¿sí? Y por eso, pues, es tan importante celebrar los pequeños logros, ¿sí? Es como cuando uno hace ejercicio, por primera vez el primer día está matado porque no da su cuerpo, pero después me invento 5 flexiones, pero después de un mes hace 7, luego 10, luego 30, luego 50. Y pues ese tipo de cositas para alguien que ya lo ha hecho antes, pues puede ser que no. Pero para usted que nunca lo ha hecho, uno dice, sí, porque solo yo sé lo que me ha costado, ¿no? Entonces, celebrar ese tipo de cositas, por más pequeñas que sean esos logros, son sus logros y son igualmente importantes, ¿no? Sobre todo si es algo que nunca he hecho antes, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de cómo crear una biografía, ¿sí? Esos son algunos pasos. Y aquí entonces, aquí estás. Está el resumen de ese pedacito. ¿Sí? Aquí hay algunos ejemplos de cómo crear una biografía. Y cronológicamente hablando, pues está mencionado también. Hablemos de nuestro nacimiento, nuestra familia, nuestra niñez, educación,
Estado civil en caso de que estemos, bueno, estado civil aplica porque es soltero, casado, viudo, divorciado y demás. Hijos en caso de que los haya tenido esa persona. Empleo, razones por las cuales debe ser, para nosotros es famoso y por los cuales lo escogimos. La muerte en caso de que haya muerto, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, si hablamos de Lionel Messi, supongamos que sea Messi, pues él no está muerto, pero sí podríamos decir, he lives in Miami, and plays with, no me acuerdo cómo se llama, Miami Team, ¿sí? Él vive en este momento en Miami y juega con el equipo Miami Team. Me invento que eso es cierto, ¿sí? Porque eso todavía lo está haciendo. Obviamente, como lo está haciendo, pues esto no aplicaría, sino que aplicaría lo que está sucediendo en este momento con esa persona. Voy a compartir este ejercicio. Bueno, ejercicio no es un ejercicio ni mucho menos, pero sí es un resumen de cómo podríamos crear nuestra biografía cronológicamente hablando, y mencionamos aquí algunos ejemplos de cómo podríamos hacer esta biografía, ¿cierto? Y hay un último ejercicio que es una biografía de Frida Kahlo. En este caso, no está tomando exactamente los mismos pasos que yo mencioné, pero sí toma mucho de lo que sí mencioné, ¿sí? De hecho, cronológicamente hablando, no los menciona tal cual lo mostré, nacimiento, familia, niñez, educación, sino que va cambiando de a poquito en función de la necesidad, ¿no? Por ejemplo, ella dice, Frida Kahlo era una pintora mexicana, ella nació en la Ciudad de México en 1907, bueno, ella pintó muchos autorretratos y pinturas del folclore mexicano. Ella se fue a la escuela preparatoria en México, la prestigiosa escuela preparatoria en México, y así sucesivamente. Entonces, mire que primero resalta por qué es importante ella, por qué ella es tan querida para los mexicanos incluso del día de hoy. Y luego va viendo cronológicamente qué es lo que le pasó. Estudió en la escuela tal, a los 18 tuvo un accidente, luego se casó, luego se fue a Nueva York, ahí habla del trabajo, ganó un premio de arte en el 46, se volvió en México se devolvió a México y murió a los 47. Mire que cronológicamente desde aquí ya tiene sentido, porque habla de su educación, luego habla del accidente, que es en su adolescencia, ¿cierto? Después su trabajo y su vida familiar, ¿sí? De matrimonio, después su trabajo y luego su fallecimiento. Entonces tiene mucho sentido esto, ¿sí? Ya depende de cómo una persona quiera crear su biografía. Voy a compartir esta biografía también en chat y aquí sí hay un ejercicio. ¿El ejercicio cuál es? Tomar el verbo entre paréntesis, be, paint, go, not be, have, not can. En este caso sí es cannot, sino, perdón. Listo, ahí es. En este caso sí es un verbo modal que no lo hemos visto, así que por eso doy la respuesta. She couldn't, y así sucesivamente. El objetivo es completar el texto con los verbos que están entre paréntesis. ¿Sí? Si quiere ir más allá, podemos responder las preguntas que tenemos aquí. ¿Cuándo nació Frida Kahlo? ¿A dónde se fue a sus estudios? Etcétera. Y cuando hayamos finalizado el ejercicio, le damos finish, check my answers, esperamos a que nos cargue el ejercicio y al igual que en el ejercicio que le había mostrado la sesión anterior, si tenemos un 1 de 10, 0 de 10, 3 de 10, 4 de 10, pues la propuesta es rehacerlo, ¿cierto? Si ya tenemos un número más o menos grandecito, la idea es que pues eso es mejor porque ahí sabemos que nuestro conocimiento sobre esta temática pues está cada vez más fortalecido, ¿no? Entonces, este es el último ejercicio propuesta para ser desarrollado en esta ocasión. ¿Listo? Bueno, y por último, cuando hayamos desarrollado nuestra biografía, cuando ya sepamos de quién vamos a hablar, ya sabemos qué vamos a escribir sobre ella o sobre él, porque no sabemos sobre quién se va a hablar, ¿cierto? Si ya murió antes de Cristo o si todavía sigue vivo. Cuando tengamos nuestra
actividad preparada y hayamos estudiado los componentes formativos, recordemos que nuestra actividad la vamos a subir por aquí, por donde dice foro personaje histórico. Aquí le vamos a añadir un nuevo tema de debate, algo independiente. Vamos a escribir nuestro texto, que requiere 15 eventos de ese personaje. Le vamos a dar a enviar y vamos a responder al comentario de alguno de los compañeros, de David, de Carol, de Laura, de Juan, Amparo, bueno, cualquiera de los compañeros, mencionando algún comentario sobre lo que hizo, sobre su trabajo, ¿sí? Y cuando hayamos acabado y yo haya calificado su evidencia, usted podrá corroborar su retroalimentación en el botón calificaciones a mano izquierda. ¿Listo? Bueno, con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Hoy no hay juegos porque digamos que esto es más teórico que práctico, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar allí en cuanto a temática se refiere. Si hay preguntas, dudas, inquietudes, evidentemente las respondo en este momento. Estoy disponible para hacerlo. ¿Listo? Preguntas tal vez de esta temática. No, profe, todo está claro. Hacer ¿Listo? los ejercicios que nos dejó ahí. Muchas gracias, profe. Okidok. Listo. Con esto entonces cerramos la sesión. Agradezco mucho su asistencia y participación. Nos vemos en la próxima sesión. ¿Listo? Un placer. Good Feliz night. fin de semana. Chao. Sí. Good night. Chao, profe. Gracias. Pleasure.